Si has escuchado la escena peruana desde hace algunos años, es probable que alguna vez te hayas cruzado con alguna canción de Jean Paul Medroa. Pero lo curioso es que mucha gente conoce sus canciones sin conocer realmente la historia detrás de ellas. Y mientras investigaba un poco sobre su carrera, encontré varios datos interesantes que ayudan a entender por qué terminó convirtiéndose en uno de los nombres más sonados en esta generación escenera. La historia de Jean Paul con la música comenzó mucho antes de que existiera su proyecto solista. A los 9 años empezó a tomar clases de guitarra y piano. Su profesor veía potencial en él e incluso quería que participara en pequeños conciertos y presentaciones desde muy chico. Sin embargo, por esa época, Jean Paul no parecía interesado o no se veía alguien destinado a dedicarse por completo a la música. De hecho, él mismo ha contado que destacaba más en piano que en guitarra de pequeño. Pero las influencias de Jean Paul no llegaron solamente desde las clases. Su padre tuvo un papel muy importante en todo esto, ya que gracias a él conocía bandas como The Beatles y Kiss, además de películas como Volver al Futuro y El Planeta de los Simios. Y aunque parezca un detalle menor, esto termina siendo muy importante más adelante, porque algo que se repite constantemente cuando escuchas hablar de Jean Paul es su interés por las historias. No solamente le gusta la música, sino también analizar películas, personajes, letras y descubrir detalles que quizás pasaron desapercibidos las primeras veces. Incluso ha contado que ha visto Spider-Man 2 una cantidad absurda de veces porque cada vez encuentra algo nuevo que analizar. Más adelante aparecería otra influencia más importante, su hermana, que le mostró bandas como Arctic Monkeys y a partir de ahí empezó a descubrir proyectos como The Strokes y The Cooks. Eso fue uno de los momentos donde su panorama musical comenzó a expandirse demasiado. Pero antes de convertirse en Jean Paul Medroa existió otro proyecto. Durante su etapa escolar formó parte de una banda llamada Yala. Ese fue su primer proyecto musical importante y lo acompañó durante varios años. Sin embargo, al terminar el colegio tomó una decisión que terminaría cambiando el rumbo de todo: continuar por su cuenta. Y así comenzó oficialmente el proyecto Jean Paul Medroa. Lo interesante es que no empezó con grandes recursos ni una producción enorme. Al contrario, gran parte de sus primeros trabajos nacieron bajo una filosofía completamente independiente. Aprendió producción por su cuenta, investigando, experimentando y utilizando internet como una herramienta principal. Y esa idea de hacer las cosas uno mismo terminaría convirtiéndose en una parte importante de su identidad artística. Su primer EP fue Canciones para ti. Según él mismo contó, se trataba de una recopilación de canciones de amor inspiradas en una exnovia. Fue una etapa donde todavía estaba aprendiendo a grabar, producir, encontrar su propia voz como compositor. Tiempo después llegaría uno de los trabajos más recordados en toda su carrera, Gran Pachanga Bingo Show, y la historia detrás del nombre es probablemente una de las más curiosas de toda su discografía. Durante una clase en el colegio, una profesora salió unos minutos del salón. Cuando regresó, encontró todo completamente desordenado. Molesta por la situación, lanzó una frase que Jean Paul nunca olvidaría. ¿Qué se creen que están haciendo? La Gran Pachanga Bingo Show. La frase le pareció tan particular que decidió anotarla. Años después terminaría convirtiéndose en el nombre de uno de sus EPs más reconocidos. Dentro de ese mismo trabajo aparece una canción bastante importante para su carrera, Chicha. Lo curioso es que la canción no fue escrita cuando salió el EP. En realidad, Jean Paul ya la había compuesto cuando apenas tenía 15 años. Incluso años después seguía sorprendiendo de haber escrito algo así a esa edad. Y es un detalle interesante porque muestra que muchas de las ideas que terminan definiendo su proyecto ya estaban apareciéndose desde muy temprano. Pero hay otro dato que llama demasiado la atención. Durante un tiempo en su música comenzó a recibir atención afuera del Perú, antes de hacerse realmente conocida aquí. Algunos medios y oyentes de México empezaron a prestarle atención, cuando todavía mucha gente en el país no conocía ni su trabajo. Y eso conecta con una idea que él mismo ha mencionado en varias oportunidades. Para Jean Paul, el problema nunca ha sido la falta de talento dentro de la escena peruana. El problema es que muchas veces las personas no saben dónde encontrar esas bandas. Por eso suele hablarse bastante sobre comunidad y apoyo entre proyectos. Mientras que en generaciones anteriores podía existir más rivalidades, él considera que muchos artistas jóvenes han optado por colaborar, compartir espacios y crecer juntos. Esa filosofía se refleja en otro proyecto importante para su carrera, Suerte Campeón. Aunque muchas personas los conocen como principalmente su trabajo como solista, Jean Paul también dejó una huella importante dentro de una banda. Y para muchos, tanto Suerte Campeón como varios de los proyectos de su generación representan una nueva etapa dentro de la música independiente peruana. Al final, cuando uno revisa la historia de Jean Paul, encuentra algo más que un simple cantautor. Encuentra a alguien que creció rodeado de música, cine e historia. Alguien que aprendió a crear por su cuenta. Que pasó de tocar en una banda escolar llamada Yala a construir un proyecto propio. Y que poco a poco
poco terminó convirtiéndose en una de las voces más reconocibles de la nueva generación de la escena peruana. Así que bueno, esto fue un poco de Jean Paul Medroa. Díganme qué tal les pareció y qué otro artista de la escena te gustaría ver en esta sección. Los leo acá en los comentarios. Gracias, adiós.